La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Saludo cordial a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación, Radio Natividad, canales de YouTube de la Diócesis de San Cristóbal, el canal de YouTube de la Universidad Católica, también al gran trabajo que realiza el Diario Católico de los medios de comunicación de nuestra Diócesis de San Cristóbal. Esta parte que vamos ahora a tratar en este webinar que se está tratando sobre el camino a la santidad, que consiste precisamente en explicar lo que son las causas de beatificación y las causas de canonización. En la Diócesis de San Cristóbal me voy a centrar solo en lo que es la parte jurídica o algunos aspectos jurídicos, porque no trataría todo lo que son los elementos jurídicos en una causa de canonización. ¿Por qué? Porque el tema es bastante amplio, pero aquí en este espacio lo que sí quiero dejar son algunas ideas sobre los aspectos más relevantes o los aspectos jurídicos que entran en juego en lo que es un proceso de beatificación. Ahora bien, las ideas que yo les quiero transmitir a través de este espacio, yo las estoy tomando primero, pues el libro de referencia es el Manual de las Causas de los Santos, es el Manual de la Congregación para las Causas de los Santos, y esta edición en español que fue publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Es una traducción del manual que sacó Studium de la Congregación de la Causa de los Santos. El título original es Le Cause dei Santi Sussidio per lo Studium, de la cuarta edición de enero del 2018. Y nosotros aquí tenemos en esta edición española que fue impresa en Madrid el año pasado, en el año 2020, por la Biblioteca de Autores Cristianos. Es este manual que es bastante amplio, pero que las ideas que voy a decir, pues algunas las he tomado de este libro, que es Subsidia Teológica a las Causas de los Santos, Manual de la Congregación para las Causas de los Santos. Y otro fundamento bibliográfico en el cual yo doy algunas ideas, también son de un artículo que es escrito por el profesor José Luis Gutiérrez, que ya es un profesor emérito en la Universidad de la Santa Cruz y tuvo mucho que ver en el trabajo de la causa de canonización. Fue relator también en la Congregación para la Causa de los Santos y tuvo participó como postulador en varias causas. Y él tiene también bastante material, pero sobre todo quiero dedicarme en unas ideas que él da sobre el tema de las causas de beatificación y de canonización. Ahora bien, primero quisiera entrar en la materia explicando qué es precisamente un proceso de beatificación o canonización. Primero, pues las causas de beatificación o canonización no nacen simplemente con la aplicación de ciertas normas procesales a seguir, sino que nacen de una realidad objetiva que tiene la declaración de un fiel católico que ha vivido heroicamente las virtudes en su vida
y que siguiendo fielmente a Cristo, gozando ahora de la felicidad eterna, es presentado al pueblo de Dios como testimonio de santidad. Por ello, la naturaleza jurídica de las causas de beatificación o canonización son de carácter declarativo, es decir, la autoridad eclesiástica, más aún precisamente el romano pontífice, declara un fiel católico beato o santo y lo hace luego de desarrollarse un procedimiento jurídico en el que han entrado en relación ciertos derechos y deberes. Es más, desde lo que es justo se puede decir que el hecho de declarar beato o santo un fiel católico es un bien para toda la iglesia peregrinante, que viendo los ejemplos de los santos sigue en su peregrinar terrenal hacia la vida eterna. Por ello tenemos que la finalidad del procedimiento jurídico, tenemos una terminología. Esta terminología usada desde el punto de vista jurídico es la que se usa, ejemplo, en el derecho procesal. Se usan términos como tribunal, actor, notario, libelo, introducción de la causa, fase instructoria, pero tiene su especificidad en términos que van relacionados. Por ejemplo, se omite la noción de juez, pero se da la noción de delegado episcopal, con todas estas atribuciones propias de un juez. Por ello, se crea un tribunal para la fase diocesana, en la que el obispo el diocesano nombra un delegado episcopal, al menos que el obispo quiera instruir la causa él mismo como obispo competente y juez originario de la diócesis. El hecho que se use un proceso en el que se han de seguir todos los principios procesales responde a la finalidad que el proceso busca, y es llegar a la verdad objetiva de los hechos. Por eso, el proceso de beatificación y canonización en sus diversas fases, sea la diocesana o la romana, busca la verdad sobre la vida del siervo de Dios, la verdad sobre las virtudes y cualidades, la verdad sobre la fama de santidad, la verdad sobre los favores y las gracias recibidas por la intercesión del siervo de Dios. Ahora veamos los elementos que se encuentran en lo que es las causas de beatificación o de canonización. Primero tenemos que viene lo que es la veneración de los santos, pero la canonización no estuvo solo en el momento de la jerarquía de la Iglesia, sino que es una acción con varias intensidades que se van a lo largo de la historia encuadrando poco a poco y constituyen varias voces armónicamente que integran un coro. De modo que declarar santo, declarar beato a un fiel, ciertamente que ha vivido en santidad toda su vida, que ha partido a la eternidad, hay varias voces que tienen que entrar en esa sinfonía, en ese coro. Primera, la voz Populo Dei, es la voz del pueblo de Dios que considera digno de veneración un fiel que ha vivido santamente o muerto por dar testimonio de la fe. Esa es la voz del pueblo de Dios, es lo que nosotros conocemos así de fama de santidad. Un fiel que viene a ser venerado, respetado, admirado por la comunidad de fieles, por la comunidad eclesial, porque dio testimonio de la fe. De modo que esa primera parte integrante de este coro es la voz del pueblo de Dios. Luego tenemos la voz de Dios, la voz Dei. ¿En qué tiene que ver la voz de Dios en este? Primero, porque Dios es el que santifica, nos santifica a nosotros, santifica con la gracia del Espíritu Santo, pero en modo particular, cuando se declara beato o se canoniza un beato, se declara santo,
interviene la voz de Dios de modo particular en el milagro, obrando los milagros por intercesión de un siervo, manifestando que, que el fiel merece ser honorado como santo por toda la comunidad cristiana, incluso de ser propuesto como modelo e invocado como intercesión. Por eso nosotros veíamos ahora, recientemente tuvimos la experiencia de la beatificación de José Gregorio Hernández. Una vez que hubo el milagro, se comprobó este milagro, pues se da otro paso sucesivo. ¿Por qué? Porque se pudo constatar esa intervención de Dios que obró a través de un milagro concreto que es atribuido por la intercesión del siervo de Dios. De modo que ya tenemos nosotros una primera parte del coro, la voz del pueblo. Ahora seguimos con la voz de Dios, pero al final tenemos otra voz que da este sentido de coro a lo que son todas las nociones previas para una causa de canonización, y es precisamente la voz de la Sagrada Jerarquía, que antes de dar el propio consentimiento, el propio censo a la voz del pueblo de Dios, porque también la jerarquía es pueblo de Dios, primero, antes de iniciar la causa, se encarga de examinar las pruebas de santidad, de martirio y de las atribuciones de milagros. De modo que estas son las tres voces que intervienen en un proceso de beatificación o canonización. La voz del pueblo, que considera que un fiel que ha partido a la eternidad, que ha muerto en vida, ha dado testimonio de la fe. La voz de Dios, que nos da un milagro por la intercesión de este fiel que merita ser honorado como santo por toda la comunidad. Y luego la voz de la Sagrada Jerarquía, que examina, estudia y ve la posibilidad y la importancia que tendría esta causa para ser declarado beato o santo un fiel. Ahora bien, la causa de beatificación se llevan por dos fases. La una sería la fase diocesana y la otra la fase romana. La fase diocesana, pues, son algunos elementos de derechos, de deberes, aspectos jurídicos que se tienen que hacer a nivel local, a nivel donde vivió, donde murió, donde vivió en todos los aspectos el santo, ¿no? Y entonces donde muere, pues el obispo inicia esta causa por cuando viene a ser pedida por una parte que se va a llamar actor. Entonces se inicia esta causa a nivel diocesano con algunos requisitos propios, y ya una vez que se concluye a nivel diocesana, que implica bastante trabajo para recoger los diversos testimonios, pruebas de la vida, de la fama de santidad de este siervo de Dios, se envían a la congregación para la causa de los santos, que entraría en este espacio lo que sería la fase romana. Pero para hablarles de estos aspectos de la fase diocesana y de la fase romana, quiero darles algunas indicaciones para lo que son las normas que se han de seguir para un proceso de beatificación y canonización. Las normas actuales ciertamente son las legislaciones que vienen después del año 1983, que es cuando se promulga el Código de Derecho Canónico.
Entonces, el 25 de enero de 1983 se declaró, el Papa Juan Pablo II promulgó el Código de Derecho Canónico, y esta promulgación abrogó de una parte toda la legislación precedente sobre las causas de los santos, especialmente las contenidas en el Código de Derecho Canónico de 1917, pero este código solamente va a dedicar un canon a lo que son, a la redacción que tiene que haber sobre los procesos de beatificación y canonización. Ese canon es precisamente el 1401, que especifica que para las causas de beatificación y las causas de canonización se han de seguir una ley peculiar aprobada por el Sumo Pontífice. De modo que la misma fecha en la que el Sumo Pontífice, en este caso Juan Pablo II, promulgó la Constitución Apostólica, cuando se promulgó el Código de Derecho Canónico, el mismo Papa, con la misma fecha en la que se promulgó el Código de Derecho Canónico, se promulgó esta ley específica que se ha de seguir para las causas de canonización, que se llama la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, que contiene toda la legislación vigente en las causas de los santos. Esto, y luego en esta Constitución Apostólica se pide que haya una norma específica para lo que son los procesos a seguir para estas causas de beatificación. Entonces, después de la promulgación de la Divinus Perfectionis Magister, el dicasterio publica por autoridad, por petición del Romano Pontífice, las normas que se han de seguir para la instrucción de las causas de los santos. Norme servante inquisitionibus ab episcopis facendis in causa sanctuorum, se llama así la norma. De modo que tales normas establecen el procedimiento a seguir en la instrucción de la investigación diocesana sobre las virtudes heroicas o sobre el martirio del siervo de Dios, así como también sobre el milagro atribuido a su intercesión. Luego de estas normas, tenemos después de esta Constitución Divinus Perfectionis Magister, de las normas Cervantes, pues algunos decretos también que salieron después. Otras, como un ejemplo, son otra norma muy importante a seguir es la Pastor Bonus, que es la Constitución Apostólica, donde aparecen las competencias de los diversos dicasterios de la Curia Romana, especialmente los artículos 71 y 74, donde aparecen los fines de las competencias de la congregación, que respectivamente son los fines de la congregación para la causa de los santos, que se encarga de estudiar todo lo que lleva a la canonización de los siervos de Dios, asistir a los obispos en las instrucciones de las causas y estudiar todo lo enviado por ellos a la congregación para el juicio del Sumo Pontífice, y examinar la concesión del título de doctor de la Iglesia a los santos y todo lo referente a la autenticidad y a la preservación de las reliquias. De modo que nos encontramos pues con estas normas. Pero antes también se habían dado en el 1983 otras normas, que eran las normas sobre la administración de los bienes de las causas. Es decir, se establecía que se le encomienda también al postulador
la tarea de administrar las limosnas que se hagan para la causa según las normas dadas por la congregación. Y por esto la congregación, el dicasterio, publicó las normas sobre la administración de los bienes de las causas y fueron aprobadas por Juan Pablo II en la audiencia concedida al secretario de Estado mediante carta el 20 de agosto de 1983, comunicadas al dicasterio. Recientemente tenemos otras normativas muy específicas, especialmente el Papa Benedicto XVI, en su pontificado que va desde el 2005 al 2013, se daban nuevos procedimientos en los ritos de la beatificación y que ordena su publicación el 29 de septiembre de 2005. En este caso, desde este punto de vista jurídico, se trata simplemente de un retorno a la praxis tradicional. ¿Qué es lo que hace con estos nuevos procedimientos en los ritos de beatificación? Y es que la beatificación, que sigue siendo un acto pontificio, será celebrada por un representante del Santo Padre, que por lo general será el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Por un lado, el Sumo Pontífice se reserva así el derecho de declarar la beatificación de un venerable siervo de Dios. Por otro, la beatificación se celebra sin su participación en el rito litúrgico, dejando esa celebración al prefecto del dicasterio o a un delegado por el romano pontífice. Es decir, con esto el Papa Benedicto XVI lo que está dando es que las beatificaciones puedan darse a nivel local, y en este caso lo podría hacer el prefecto de la congregación, pero sí que reserva para él las canonizaciones. Por lo tanto, nosotros vemos que recientemente, en este caso, en la beatificación de José Gregorio Hernández, quien iba a venir a la beatificación era el prefecto de la congregación, pero al final el Papa delegó a quien era el nuncio apostólico aquí en Venezuela. No es que haya venido el Papa a beatificar a José Gregorio Hernández, sino lo hizo un delegado nombrado por él. Pero para el momento de la canonización sí es un acto del romano pontífice, y en este caso lo hace personalmente él. Una norma que es muy importante y que, si nosotros queremos estudiar y ver los diversos elementos jurídicos que entran en un proceso de beatificación, y que quisiéramos nosotros ver un poco cómo se lleva, porque es una norma que es una instrucción, se llama la Sanctorum Mater. Esta norma se puede conseguir por internet, especialmente, toda esta normativa se consigue en la página del Vaticano, vatican.va. Pero esta instrucción es una instrucción que fue aprobada, una instrucción Sanctorum Mater, se llama así, Sanctorum Mater, fue aprobada por Benedicto XVI el 22 de febrero de 2007 y publicada el 17 de mayo siguiente. De modo que después de 25 años de promulgación de la legislación de 1983, la Sanctorum Mater fue emanada por el dicasterio a la luz de la experiencia, es decir, ya tenían 24 años en este trabajo, en lo que son la práctica de las causas de beatificación y de canonización, y entonces el dicasterio lo que hace es que, a la luz de la experiencia, para favorecer una colaboración más estrecha y eficaz entre la Santa Sede y los obispos, se da esta instrucción. De modo que esta instrucción, por tanto, no es una nueva ley y ni siquiera una corrección de la ley, sino que fue emanada como una contribución autorizada para aclarar las disposiciones que las leyes vigentes en las causas de los santos y facilitar su aplicación e indicar los modos de su ejecución.
Este es un documento, es una instrucción y como tal las disposiciones contenidas en ella no derogan la peculiar ley pontificia en las causas de los santos. Esto sí que es una instrucción que yo les recomendaría que si ustedes desean tener un conocimiento mucho más amplio sobre las causas de beatificación o las causas de canonización, se podrían dar un recorrido sobre esta norma. Por ejemplo, está dividida en cinco partes. Y en estas cinco partes, pues prácticamente esta norma, esta instrucción Sanctorum Mater nos explica todo lo que es un proceso de beatificación o canonización, ¿no? La primera parte nos indica las causas de beatificación y canonización, sus elementos preliminares, que es la fama de santidad, el martirio, la gracia y favores, quién es el autor de una causa, quién puede iniciar una causa, qué significa o quién es el postulador de la causa, el obispo competente. Luego hay una segunda parte que nos habla de la fase preliminar de la causa, cómo se inicia la presentación del libelo, las causas recientes, las causas antiguas, cómo seguirlas, todo lo que es el proceso a seguir. Luego hay una tercera parte que es la instrucción de la causa, quienes intervienen en esta causa, el promotor de justicia, el delegado episcopal, el notario, los peritos médicos, las diversas sesiones que se deben hacer en este proceso. Luego las pruebas documentales, que es otra parte, cómo recoger la parte de la creación de los testimonios, las pruebas documentales, la relación de los peritos. Y hay una quinta parte que son las pruebas testificales, ¿no? Los interrogatorios, cómo se hacen los interrogatorios a las partes para que no se pierdan las pruebas. Es una norma, es una instrucción que es bastante amplia, nos explica con muchos detalles todos los elementos que se llevan en este proceso de beatificación y canonización. Y una sexta parte que es la clausura del procedimiento instructivo, la declaración de no culto, la publicación de las actas, la traducción de las actas, todo lo referente a lo que es la tramitación de la causa y luego el envío de esta fase, de todo lo que se ha hecho en esta fase diocesana a la fase romana. De modo que en esto vemos nosotros ya lo que son las normativas a seguir en un proceso de beatificación y en un proceso de canonización que sigue un proceso natural jurídica para buscar la verdad sobre la vida de los santos. De modo que hicimos ya un percurso de lo que es la naturaleza de las causas de beatificación, que consiste en buscar la verdad sobre el siervo de Dios, sobre su vida, sobre su testimonio de fe, y las normativas que siguen actualmente en la Iglesia para lo que es la beatificación y la canonización, en especialmente este documento que es la instrucción Sanctorum Mater, que yo sí les recomiendo que la puedan ver en internet, la pueden descargar desde el vatican.va y seguirla porque hay varias indicaciones concretas. En fin, en este tema de los elementos jurídicos en una causa de beatificación se podría hablar muchísimo sobre el momento de iniciar la causa, cómo iniciarla, qué es lo que se hace, quiénes intervienen, pero esto implicaría un curso un poco más detallado sobre la materia, de modo que en esta sesión, en este segmento, les quise hablar, es un panorama general de lo que son
las causas de beatificación y canonización, especialmente la parte jurídica, es decir, cuáles normativas se han de seguir en los procesos de beatificación y canonización. Para todos, muchísimas gracias por la paciencia, por seguir estos minutos en los cuales hicimos un recorrido sobre la normativa actual que sigue la Iglesia en lo que es la causa de beatificación y canonización. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad.